pudieras habilitar el micrófono sería ideal. Hola, profe. Hola, buen día. Que tengas muy buen año, ¿ah? Gracias. Con harta salud, harto amor, harto estudio. Bien, hoy es un poquito larga la clase hoy día porque vamos a tratar de ver dos clases en una. Ojalá termine. La 35 y la 36. 35 es bienes públicos y 36 son ejercicios. Entonces vamos al tiro. Clase 35, bienes públicos, y ocurre lo siguiente. Por favor, lee esta definición y dime si tienes dudas. Y aquí lo que hay que ir recordando son dos conceptos que mencionamos al principio en las clases. Son los siguientes: la rivalidad y la exclusión. Un bien público tiene la característica de no ser rival y tampoco excluible. De allí que dichos bienes son consumidos por todos. ¿Qué significa que los bienes sean rivales? Que cuando yo lo consumo, privo la posibilidad de que otro lo consuma. ¿Qué significa el principio de exclusión? Que, y en general esto tiene que ver con políticas de la empresa, lo que ocurre en los privados, ser excluible ocurre que queda definido el derecho de propiedad. Cuando yo voy a Falabella y me compro una camisa, esa camisa pasa a ser mía, no es de cualquiera. Yo tengo el derecho de propiedad sobre dicha camisa. ¿Por qué? Porque pagué por ella. ¿Entiendes? A Sí, diferencia de los profe. bienes públicos, que no hay pago directo de por medio y tampoco hay rivalidad. Cuando yo voy al parque forestal y paseo por él, yo no privo de que otra persona con su familia o solo vayan al parque y también paseen. ¿Me entiendes? Eso significa que no hay rivalidad. El consumo que yo hago de esa cosa no priva de que otros también la consuman. ¿Entiendes? Sí, profe. Entonces, características de los bienes públicos. Un bien público no es ni excluyente ni rival. Son las dos cuestiones que expliqué recién. Y eso significa que cualquiera lo puede consumir y directamente ninguno de nosotros paga por la provisión de dicho bien. Esa es la característica de los bienes públicos. Ahondando un poquito en el principio de la exclusión. ¿Cuándo ocurre ese principio? ¿Cuándo ocurre esa situación? Cuando se puede excluir a que otras personas también consuman dicho bien. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay una definición de derecho de propiedad. ¿Y en qué afecta? En que cuando yo tengo el derecho de propiedad de algo, evito que otra persona pueda usufructuar de él. Y eso ocurre con la gran mayoría de los bienes. El computador que tú estás ocupando hoy día es tuyo, no es de cualquiera, porque tú seguramente en algún minuto lo compras. Y tienes entonces el derecho de propiedad sobre dicho bien.
no puede venir mañana un vecino, te lo quita porque él quiere ocupar. Te lo podrían robar, pero ahí ya estamos yendo a otro tema que tiene que ver con la cuestión. Fíjate de eso. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Qué es lo que es la rivalidad? Lo que te estoy diciendo. Cuando yo consumo algo y no privo de que otro individuo consuma la misma cosa, significa que no son rivales. Aquí tenemos 4 posibilidades, se nos pueden dar 4 posibilidades. Desde la perspectiva de en el fondo, definición de derechos de propiedad, existen los bienes privados, que tienen el atributo de ser excluibles y rivales. Los bienes públicos, la negación de lo anterior, no son ni excluibles ni rivales. Los recursos comunes son rivales pero no excluibles. Y en general, los monopolios naturales son excluibles pero no rivales. Ahora vamos a ver algún ejemplo. 4 posibilidades y tiene que ver con esos 2 principios, la rivalidad y la exclusión. Bienes privados. Fíjate aquí, tenemos una matriz de doble entrada o una tabla de doble entrada en términos de la rivalidad y en términos de la exclusión. Si los bienes son rivales, son excluibles, se trata de bienes privados. La ropa, las carteras con peaje, congestionadas. Si los bienes son rivales, pero no son excluibles, se trata de recursos públicos. La pesca, el medio ambiente, las carreteras sin peaje, pero congestionadas. No sé si te has dado cuenta, en general, en determinados horarios se producen tacos en las calles. Tacos me refiero a entrampamiento del libre tránsito vehicular y del rápido tránsito vehicular. Eso tiene que ver con esto. Las calles las construye la autoridad. ¿Me está siguiendo? Sí. Y cuando, por ejemplo, cuando estábamos presencial, cuando yo me iba a la universidad, en algún minuto, al llegar a Ecuador, por Alameda, se producía un taco fenomenal. Esa es una carretera o una carpeta de rodado que es, por definición, provista por el Estado. Uno podría decir que es un bien público, cuidado. En ese caso en particular, si bien es no excluible, porque yo no pagué por usar esa carretera directa, hay un peaje en la Alameda, sí, cuando se congestiona, significa que hay gente que ve que el taco es enorme y decide irse por otra vía. ¿Por qué? Porque se tornaron rivales. ¿Qué significa rivales? Como se congestionó dicha carpeta rodada, la Alameda, hay gente que decide no entrar. ¿Por qué? Porque es rival. El uso de algunos priva que otros la usen. ¿Me sigues? Sí. Después, los bienes públicos son no rivales y no excluibles. La defensa nacional, las carreteras sin peaje pero no congestionadas, el alumbrado público, el Ejército Nacional, Carabineros de Chile, algún tipo de puertos, etc. Que esos son no rivales y no excluibles. Lo puede usar cualquiera y sin pagar directamente. Y también se da el caso de los monopolios naturales, que si bien pueden ser no rivales, sí son excluibles. Cuando tú contratas un servicio de Internet con alguna compañía, ¿me estás siguiendo? Para Sí, poder, lo estoy para poder siguiendo. asistir a clase, tú tuviste que pagar por él. Eso significa que ese bien es excluible, porque no todos pueden acceder al mismo plan que tú contrataste. Juntas tarifas y cada uno escogerá el plan más adecuado, pero te están cobrando. Por lo tanto, tú contrataste el plan. Pero ¿qué ocurre? No ocurriendo alguna cuestión extraordinaria,
como pasó sobre todo al inicio de la pandemia cuando nos encerraron, que el servicio por cable era malito. ¿Por qué? Porque se saturaban las líneas. Pero en general, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo contrato R, que es el caso mío del cable operador, yo contraté el servicio de Internet y yo no privo que tú también puedas contratar el mismo plan de Internet. Eso significa que si bien ambos pagamos, y por lo tanto fue un bien excluible, que va a depender de las lucas que estemos dispuestos a pagar cada uno, cuando ya cuando estemos usando el servicio, no ocurriendo un fenómeno natural, que se van a saturar las líneas, o el día de Año Nuevo, el día de Pascua, que llamamos a todos nuestros amigos para salvarlos, las líneas no se saturan, por lo tanto, yo no privo que tú puedas usar el mismo cable operador a la misma hora que yo. Son no rivales. ¿Hay dudas? No, profe. Bienes públicos. Con los bienes públicos, muchas veces llega a ocurrir algún tipo de problema. ¿Cuál es el problema? Lo que se conoce como el problema del parásito o del polizón, que encontrarás en literatura. Un polizón es alguien que ocupa un bien o servicio, pero no está dispuesto a pagar por él. Es cuando ocurre, por ejemplo, que nos vamos a subir al metro y un individuo llega y se salta el torniquete. ¿Me sigues? Sí, Y no paga. Ese es un problema. Ahí obviamente se está atentando contra la eficiencia. Pues si mucha gente cola, no sé cómo se dice, se cuela, mucha gente se cuela, obviamente los trenes se van a saturar. ¿Me sigues o no? sí, Por lo tanto, se convierte en un bien rival. ¿Sigues? lo sigo. ¿Qué? Porque si el tren está lleno y yo quiero entrar y yo pagué mi pasaje, no voy a poder entrar. ¿Me sigues o no? Lo sigo, profe. Ya. Eso ocurre. Existe un problema que atenta contra el beneficio o el bienestar de la sociedad, y que es el problema del polizón, o aquellos que son los colados, o el problema del parásito. Lo puedes encontrar en la bibliografía en cualquiera de sus definiciones. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que se atenta contra la eficiencia. ¿Por qué? Porque un bien se empieza a tornar, que puede haber sido concebido en algún minuto como un bien público, pero no es un bien público. Eso tiene que ver con esto, con los comunes. Afecta a esto, que se tienden a sobreexplotar. Lagos, por definición en Chile, son públicos. Supón que en ese lago hay peces. Si a todos podemos ir al lago y nos ponemos a pescar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cualquiera pudo entrar. Eso significa que no es excluible. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En algún minuto, si empezamos a pescar y nos va bien en la pesca, cuando yo empiezo a sacar peces del lago, estoy tornando los peces más escasos para los demás. Eso significa que se torna un bien rival y por tanto existe la posibilidad de agotamiento. Lo que ocurre con los recursos comunes es que, como no hay una definición de derecho de propiedad, porque cualquiera puede ir, no existe la posibilidad de excluir, tienden a ocuparse de manera más allá de lo razonable y se terminan por colapsar determinados tipos. Ese es el problema que muchas veces provocan los parásitos. ¿Hay dudas? No, profe. Léete esta lámina, y que tiene que ver con lo que siempre escuchamos en términos de los discursos políticos. Se exige, se pide, o algún gobierno podría querer resolver el problema de los bienes públicos, ¿cómo suministrándolos él? ¿Cómo lo puede hacer? Nunca olvide que con los impuestos que la gente le paga a la autoridad, ella, la autoridad, tratará de proveer distintos bienes públicos.
¿Cómo lo hace con los ingresos fiscales? Con la recaudación fiscal por concepto de impuestos. ¿Hay dudas? No, profe. Para que una autoridad, un gobierno, esté dispuesto a ofrecer algún bien bajo la concepción de un bien público, tiene que ocurrir eso sí lo que sabemos. En general, nunca olvides que en todo proceso decisional siempre se hace un análisis costo-beneficio. Por lo tanto, en la medida que los beneficios medidos en bienestar sean mayor que los costos de suministrarlo, ese bien, la autoridad va a estar dispuesta a hacerlo. Cuando los beneficios de la sociedad sean mayores que los costos que significa la producción de dichos bienes, la autoridad va a estar dispuesta a ofrecer esos bienes. Salud, educación, defensa nacional, carabineros, público. ¿Me sigues? Lo sigo. Bueno, y aquí estamos ahondando en lo que hemos dicho. Léete esta laminita y es lo que hemos conversado. Esto es lo que hemos explicado hace un ratito. Esto también es lo que hemos dicho ya, que es la definición de derechos de propiedad. En la medida que no existan derechos de propiedad por alguna cosa, tenemos el problema de que si es un recurso común, se puede tornar escaso. Y eso va a provocar una externalidad negativa, porque se tienden a sobreexplotar dichos recursos. Cuando algo es de todos, significa a la larga que no es de nadie. Y por lo tanto, nadie está dispuesto a cuidar esa cosa o ese bien o ese recurso. Y ese es un problema. Aquí algún ejemplo. Yo no sé si conocen lo que es un teléfono público. Cada vez van quedando menos en las ciudades. Sí, 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 sé lo que es. Te das cuenta uno, porque el concepto es teléfono público, pero cuidado. Y lo que nos están preguntando es determinar si se trata o no de un bien público. El teléfono público no es un bien público. ¿Por qué? No sé, no sé si alguna vez lo ocupaste, pero eran teléfonos que había que echar unas monedas, un billetito Sí, para poder hablar por él. sí, Ahí, me acuerdo. ahí ocurre el principio de exclusión. Porque no todos van a poder tener la posibilidad de pagar por él. Exactamente. Y adicionalmente, que pasaba años atrás cuando habían teléfonos públicos, también podía ocurrir que había una fila para ocupar dicho bien. Eso significa que además de ser excluible, porque había que tener las monedas para poder ocuparlo, además había que hacer la fila, es decir, se tornaba rival. Lo estaba ocupando
Juanito Pérez el teléfono, yo que estaba en la fila en el quinto lugar, no lo puedo ocupar en forma simultánea. ¿Me sigues? Sí. Después, las autopistas concesionadas para las cuales hay que pagar un permiso o tener el TAC. El hecho de tener el TAC o tener que pagar ese TAC diario significa que esa autopista, esa carpeta de rodado, esa vía, Vespucio Norte, por ejemplo, no es un bien público. ¿Por qué? Porque hay que tener o pagar por él. Eso significa que no es un bien público. La seguridad pública, en términos, por ejemplo, carabineros, sí, ese es un bien público, porque claramente ninguno de nosotros paga directamente por él y no ocurriendo fenómenos en forma simultánea, si yo tengo un apremio y llamo al 133, Carabineros va a llegar y lo puede usar cualquiera. No es ni excluyente ni rival. Ese sí es un bien. Las autopistas no concesionadas, es decir, que no hay que tener el TAC y que además no están congestionadas, sí serían un bien público. A las 5 de la mañana, el ejemplo que yo puse hace un rato de Alameda, tú bajas por Alameda yendo, por ejemplo, hacia el aeropuerto, a las 5 de la mañana, no te cobraron por entrar a esa calle, a la Alameda, y tampoco está congestionada, característico de un bien público. No me cobraron, por lo tanto no es excluible, y no es rival, porque no hay taco, por lo tanto al no haber taco, el bien no se torna más escaso para los otros. ¿Hay dudas? No, profe. Aquí hay un ejemplo en la clase que lo voy a recorrer, cosa que después lo puedas observar, porque nos vamos a ir a la clase 36, que son ejercicios, que se hace algo similar a esto. Aquí, ¿cuál es el concepto? Que nos dan 5 demandantes. Hay 5 demandantes de este bien y que poseen esta función de demanda, donde I es el consumidor iésimo. Por ejemplo, cuando I vale 1, la curva de demanda del individuo 1 va a ser 100 menos P. Cuando I vale 2, nos va a quedar 200 menos 2P. Cuando I vale 3, 300 menos 3P. Y así sucesivamente. Y nos piden analizar la demanda por el bien público, cuál es la cantidad demandada en el mercado por cada individuo. En el caso de un bien público, hay que tener cuidado. Todos demandan lo mismo. Lo que ocurre es que el precio que está dispuesto a pagar cada uno es distinto. A diferencia de lo que hemos visto en bienes privados, donde el precio era único y la cantidad era distinta, aquí es al revés. Aquí la cantidad es única, todos demandan lo mismo, pero estarían dispuestos a pagar distintos precios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cuánto valora cada individuo a ese bien. Entonces aquí nos dan la demanda, lo que te estoy diciendo, se pueden construir las 5 curvas de demanda. Aquí, si entienden lo que ocurre, cuando he dicho la cantidad es la misma, pero el precio es distinto, y lo que hay que hacer es sumar verticalmente las demandas individuales. Y así se obtiene la demanda del mercado. Entonces despejamos el precio para cada uno y sumamos, porque como la cantidad es la misma, sumo las funciones en los lados derechos. Hoy llegamos finalmente a que la función de demanda del mercado va a ser esta. No puedo tomar el lado. Si nos daban la oferta o el costo marginal, que eran 363 pesos, unidades monetarias, aquí despejamos la cantidad y ocurre que los 5 individuos van a consumir exactamente lo mismo, 30 unidades físicas. Lo que va a ocurrir, cada uno de ellos estaría dispuesto a pagar distintos montos, cada una de las 60 unidades. Y eso tiene que ver con la valoración de cada quien.
Entonces, después, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos la cantidad, que es la misma para los 5 tipos, en cada una de las curvas de demanda individual. Se observaría esto. El individuo 1 estaría dispuesto a pagar 70 pesos por unidad, el individuo 2, 70, el individuo 3, el individuo 4, el individuo 5. La suma de las valoraciones serían los precios, en este caso, posición a pagar. Esa suma coincide con el costo de producción del bien. Son los 363 pesos que le costaría a la autoridad producir. Es muy sencillo el ejemplo. Analízalo, eso sí, después va a quedar dispuesto en la grabación. Vamos a la 36. Oh, ¿qué pasó aquí? Oh, ya. Por favor, trata de no mirar la solución. Nos piden aquí comentar. Típica pregunta. No Ya. existe, nos preguntan o nos dicen, analizar esta sentencia. No existe diferencia entre televisión abierta, los canales de aire, la red, televisión nacional, Canal 13, Mega, Chilevisión, etc. Y la televisión por cable. Porque desde el momento que tienen en común ser medios de comunicación de masas, ambos son bienes públicos. Comentar. Es lo Yo, yo, mismo. Dale, dale. yo no creo que sean iguales, ya que, eh, ok, descontando el hecho de que uno tiene que tener un televisor y todo eso ya, Siendo la eh, base que tenemos el aparato. sí, bueno, la televisión abierta o lo que vendría siendo la pública, no es descontando dispositivos y todo eso, es de libre acceso, no cuesta como tal. ¿Ya? La televisión por cable para tener canales extra de deporte, de cine, etcétera, eso ya por sí cuesta, por lo cual, y el hecho de que yo lo tenga, asume que de algún modo que es que eso es por el hecho de que el hecho de que una cuesta, la televisión por cable cueste, hace que haya más de alguno que no vaya a poder tenerla. Listo. Ahí ya me lo dijiste. Entonces yo te voy a preguntar, desde la perspectiva del análisis que hiciste, ¿los bienes son rivales? Cuando yo veo Canal 13, ¿yo privo que tú No, veas Canal 13? No. no, Cuando yo veo TNT Sport, al haber pagado, ¿yo privo que tú veas TNT Sport? tampoco. El Partido Católico, a mí me gusta la Católica, el Partido Católica contra Everton en el último partido cuando salimos campeones, no. Si a ti te No, gusta el fútbol y te gusta Católica o Everton, también lo viste. Pero la diferencia es que cualquiera pudo ver ese partido, no. ¿Por qué? Porque los que tenemos TNT Sport tuvimos que pagar, que es lo que tú me dijiste. Por lo tanto, son excluibles la televisión pública, es excluible Canal 13, Canal 7, etcétera. Sex Creed como tal, no. No. No, pero TNT Sport, Sí, ese sí. por lo tanto, ambos son bienes públicos. Cuidado, no, la televisión pública es uno de un bien público, suponiendo que tenemos el aparato televisivo. La televisión pública es, a ver, yo sí, sí, me tiene siendo bien público. La televisión pública no es ni rival y no es no rival, no excluye. La televisión paga. ¿Es rival? No. No, ¿Es excluible? sí. Por lo tanto, ambos pueden ser concebidos como bienes públicos. No, no podría. Listo. Correcta la respuesta que me diste. Ahora léela porque ahí está más ordenada. Quizás.
¿Hay dudas? No, profe. Vamos al segundo. Profe, Dígame. ¿me puede un segundo para ir a sonarme? Sí, vaya, vaya. He vuelto. ¿Ya? Las empresas que generan externalidades negativas, como por ejemplo, caso de las empresas contaminantes, provocan ineficiencia económica en los mercados no regulados. Comente y grafique. Recuerda lo que hemos visto en mercados, principio 6, principio 7. En general ocurre esto, que al no existir externalidades ni positivas ni negativas, significa entonces que las funciones tanto de oferta, está en la oferta, como la demanda, coinciden desde la óptica social, subíndice S, y desde la óptica privada, subíndice P. Acá no están, esto es lo ideal que debiera ocurrir en un mercado. Las más de las veces, la libre interacción de oferentes y demandantes nos va a llevar a aquella solución de máxima eficiencia. Listo, principio 6. Principio 7. Alguna vez la intervención de la autoridad en un mercado donde existan distorsiones puede llevar a la mejor solución. Aquí nos dicen que la empresa contamina, por lo tanto, esto ya no se cumple. ¿Qué significa eso? Que el costo marginal social, al contaminar, está provocándole un daño a la sociedad. Por lo tanto, el costo marginal social es mayor que el costo marginal privado. Entonces, ¿qué ocurre? Existe una diferencia entre la oferta privada, costo marginal privado, y la oferta social, siendo mayor la social. Eso que ocurre es lo que estoy viendo en el mono, en el gráfico, en este, gráfico 1. Cuando nos dicen que la empresa contamina, ocurre esto. El costo marginal social es igual al costo privado del ejemplo que hicimos el otro día, más el costo del daño. ¿Te acuerdas de eso, no? Cuando vimos el ejemplo de los salmones y el acero, la producción de acero le provocaba daño a la industria del salmón. Sí, profe. Entonces va a pasar esto. Por lo tanto, nos dicen, las empresas que generan externalidades negativas, como por ejemplo el caso de empresas contaminantes, provocan ineficiencia. Eso es verdadero en los mercados no regulados. Listo. La solución de mercado sería esta, esa cantidad.
Pero aquí se está provocando un daño, pues el costo marginal social es mayor que el costo marginal privado. Por lo tanto, al existir esa diferencial, la provisión de este bien va a provocar una pérdida de bienestar, una pérdida de excedente. Como la industria contamina, a la sociedad le interesaría que esa industria produzca menos. Al ser mayores los costos de producción desde la óptica social, costo marginal social mayor que el privado, la oferta social va por arriba, es esa. Y eso significa que lo que le interesaría a la autoridad que se transara en ese mercado es eso. Por lo tanto, aquí debiera incentivar o desincentivar el consumo, dado que este bien está causando daño en la sociedad. El tabaco, Desincentivar. desincentivar. Por lo tanto, si no regula, va a provocar una pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida social, este triangulito. Si regulara y lo internaliza mediante un impuesto correctivo, la solución estaría aquí. Por lo tanto, el enunciado como un todo es verdadero o falso. Solo esto. El caso de las empresas contaminantes provocan ineficiencia económica, verdadero o falso, al ser el mercado no regulado, Eso es verdadero. verdadero. Listo. Ahí está el análisis. Siempre que exista diferencia entre la demanda o la oferta social y la privada, van a haber externalidades que pueden ser positivas o negativas, depende. Las inyecciones, las vacunas, la educación, la salud, etcétera, provocan beneficios sociales, externalidades positivas. El cigarro, el trago, una serie de otras, las industrias contaminantes, los vehículos que no tienen el sello verde, etcétera, provocan daño y provocan diferencias, y ahí obviamente serían externalidades negativas. ¿Hay dudas? No, profe. Otro comentario. Pongo un mercado en el cual existe una externalidad negativa. El ejemplo que vimos recién. En el mercado de la talabartería, dada porque el costo marginal social es mayor que el costo marginal privado. Dos compañeros suyos, al estar preparando esta prueba, la de mañana, eh, la tercera, comentan lo siguiente. Juan dice que sería conveniente la colocación de un impuesto correctivo o piguviano, pero Manuel le explica que los impuestos sobre los bienes reducen el excedente. ¿Quién tiene la razón según tu juicio, Juan o Manuel? Juan dice, dado que la industria contamina, colocar un impuesto. Manuel dice, los impuestos por sí solos son malos. A tu juicio, ¿quién tiene la razón? Dame un segundo para darle otra vuelta. Dame un segundo para releerlo. Sí, sí, sí. Juan vendría a estar en lo correcto porque ya que si bien lo que dice Manuel está correcto, resulta que lo que está sucediendo es tiene una externalidad negativa. De algún modo le genera un daño a la sociedad. Por lo que, para no atentar contra el bien social, tiene sentido que se disminuya la existencia de este bien. Y de Correcto. ahí que no esté mal disminuirlo. Mediante la colocación de un impuesto correctivo. Sí. Muy bien.
Muy bien, si te fijas, es el mismo monito que vimos en la lámina anterior. Y aquí efectivamente tiene razón Juan, porque nos dicen que está provocando una externalidad negativa. La talabartería contamina. La talabartería son las empresas que se dedican al tratado del cuero. Eso provoca malos olores en los sectores circundantes. Por lo tanto, la gente que vive en la vecindad de esa industria va a sufrir los malos olores. Y habría entonces que regularla, tratar de que produjese menos, que es lo que me has dicho. Y por lo tanto, en este caso, la colocación de un impuesto piguviano o correctivo nos podría llevar a la solución social. Ahí está. Léelo, lee la solución y dime si lo entiendes. Aquí lo que se debiera hacer es colocar un impuesto. Esta diferencia vertical debiera ser el impuesto de ese monto. El desplazamiento es paralelo a todo evento, esta magnitud, este. ¿Y por qué? Por eso es lo que conversamos el otro día. El común de los economistas estaría de acuerdo. Y no es la única, porque también estaría como medida correctiva la fijación de precios o la fijación de cuotas, o el que se pusieran de acuerdo y que esta empresa compensara a los vecinos por los malos olores, les pagara un billetito, que esa es una opción, pero es mucho más difícil que se coloquen de acuerdo cuánto va a querer recibir cada vecino, etcétera. Por lo tanto, es mucho más compleja esa solución. Pero ciertamente, la colocación de un impuesto, eso va a provocar que la empresa que contamina, la talabartera, en este caso, va a internalizar ese impuesto como un aumento en los costos variables. Por lo tanto, va a tratar de mejorar sus procesos productivos en el mediano y largo plazo a efecto de disminuir el costo social. Y eso es bueno, porque al ser internalizado como un aumento en los costos variables, significa que va a crear incentivo para que la empresa mejore. Ese es el concepto que hay detrás. Cuando es un impuesto o cuando es un subsidio, tiende a que alguna gente está provocando el daño se ajuste a los requerimientos del mercado. ¿Hay dudas? No, profe. Uno numérico. Léelo. Este es muy similar al que vimos rápidamente en la clase 35. Un poquito más elaborado porque hay que obtener las funciones de demanda y las daban en el fondo. Aquí hay que obtenerlo. ¿Cómo? Tienen con la ecuación de la recta, nos dan una tabla de datos que es lineal aquí, con la ecuación de la recta punto pendiente. Entonces, lo que hay que obtener es lo siguiente. La función de demanda del individuo J-ésimo, el precio de demanda, es delta P por delta X. Estoy obteniendo la demanda inversa, el precio como función de la cantidad, por X como
variable menos x 0 sub punto de referencia. Entonces hay que trabajar para el individuo A, para el individuo B. Por ejemplo, para el individuo A, aquí podemos tomar pares de puntos cualesquiera. La función de demanda del individuo A va a ser igual, vamos a tomar estos dos puntos. Condición 0, condición 1. El precio delta P 200 menos 100. Partido por las cantidades X final 350, perdón, 250 menos 300. Estoy tomando ese par de puntos, ¿eh? Por X menos X en el instante 0. Esto implica la demanda del individuo A es 100 partido por menos 50 menos 2 por X menos 300. ¡Ay! Un error. Aquí tuve un error. De A menos B. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, aquí nos va a quedar E de A menos 100 igual a menos 100 partido por menos 50 por X menos 300 y ahora pasamos a esta línea. Entonces esto es menos 2, el menos 100 para el otro lado. Ahí sí. La función de demanda del individuo A es menos 2X menos 600 más 100 más 700. Esa es la función del individuo A. Dime si hay dudas. Todo perfecto. Ahí sí. El punto inicial lo pasé para el otro lado sumando. Y debería decir menos PD sub J menos P0J. Pero el P0 lo pasé para el otro lado, que fue lo que hicimos. Vamos con la del B. Serían los mismos precios. A ver, la del A la vamos a apuntar aquí arriba. Menos 2X más 7. Vamos con la del individuo B. Los precios son los mismos, lo que cambian son las cantidades. Menos P0B que es 100. Y aquí nos queda 200. 350 menos 400. X menos X menos 4. Estamos bien. Esta es la del B. 2 por X menos 400. Menos 2X más 800 más 100. No es. La función de demanda del individuo B es menos 2X más 900.
¿Hay dudas? No, profe. Y aquí nos piden determinar el equilibrio si el bien es un bien privado versus un bien público. ¿Hay duda? No, profe. Voy a borrar algo para que veamos una cuestión que nos puede ayudar a entender qué son los gráficos de las demás. Ya tenemos las demás. Ah, mira. Hagámoslo. Ya grafiquemos las demandas individuales para que te des cuenta. Si la cantidad fuese cero, ¿cuánto sería el precio máximo que estaría dispuesto a pagar el individuo A? Estoy aquí, a 700. 700. Precio 700. ¿Y cuánto sería la cantidad demandada máxima? 350. 350. Y tenemos un... ¿Me sigues o no? Sí. 350. La negra es la demanda de A. Voy a cambiar el lápiz. Lo mismo para el B. ¿Cuál es el precio de demanda máximo del individuo B? 900. Y la cantidad demandada máxima. 450. 4, 5. Son paralelas las dos líneas porque tienen la misma pendiente. No sé si te fijas. Sí. No puedo. ¡Wow! 4, 5. Cuando es bien privado, la suma es, en la demanda de mercado, ¿eh? Suma horizontal. ¿Eso qué significa? Igual precio. Suma horizontal de las curvas de demanda. Cuando se trata de un bien público, la suma es vertical de las demandas. Eso implica igual cantidad. ¿Estamos? Sí. Ya, entonces hay que sumar la función. ¿Cuándo se suman de la manera que lo tenemos aquí? Bien público. Para la suma horizontal requiero despejar X. Para la óptica privada, como el precio es el mismo y la cantidad es distinta, requiero despejar X. La demanda del individuo A, hay que despejar X, ¿ah? Aquí, esta es la demanda también, las que tengo aquí en este recuadro, pero expresada en términos de precios, y ahora lo voy a hacer en términos de cantidades. Entonces nos queda, pasa para el otro lado, 350 menos P medio. ¿Me sigues? Despéjame X. Sí, sí. Vamos con la demanda del B. ¿Sigues? Sí, lo sigo. Hay que tener cuidado.
Lo volvemos a ver y que lo tenemos en el mono. ¿Cuál es el precio de demanda máximo de A? Lo que máximo se que hace batalla es 350. No, el precio de demanda máximo. A ¿Qué menos precio? 700. Ya. ¿Cuál es el precio de demanda máximo de B? 900. Por lo tanto, cuidado. Si el precio fuese 800, ¿el individuo A estaría en el mercado? No estaría. ¿Solo estaría el individuo? Individuo B. Listo. Entonces, la demanda de mercado, esto no tendríamos para qué hacerlo porque como nos dicen que el costo marginal es constante igual a 400, ya estamos. Pero te recomiendo que lo hagas. Entonces, la demanda de mercado va a ser solo la del individuo B, y es que el precio es menor o igual a 900, pero mayor o igual a 700. ¿Sigues? Sí. Y será la suma, si el precio es menor que 700, es la suma. 350 más 450, Eso es 800. menos que medio, más menos que medio, P. el precio es menor o igual a 700 y mayor o igual a 0. Y ahora nos vamos al dato. Nos dicen que la oferta es constante e igual a 400. ¿Cuál de las dos va a ser válida? ¿La demanda 1 o la demanda 2? La banda 2. Listo. Por lo tanto, si E de equilibrio es igual a 400 unidades monetarias, implica que la cantidad de equilibrio, ¿cuánto va a ser? Va a ser 400. 400 unidades físicas. ¿Qué significa? Cada uno de estos sujetos va a pagar 400 pesos. ¿Cuánto va a ser la cantidad consumida total? 400 unidades físicas. ¿Cuánto consumiría el A? ¿Cuánto consumiría el B? Nos vamos a las ofertas, a las demandas individuales. 350 menos P medio. P 200, perdón, 200 partido por 2. Estoy aquí. Sí. Sí. 400 partido por 2. 200. 350 menos 200. 150. ¿Cuánto eso demandaría el A? ¿Cuánto demandaría el B? Sería 250. 250. ¿Cuánto es la cantidad demandada total? Ah, serían los 400. 400. Ya nos piden el excedente, creo. Y compare medido por los excedentes. Hay que calcular. Vamos a aprovechar este mismo mono y acuérdate el excedente. Las áreas de los triángulos, ¿no? Con precio de 400. Este sería el excedente de A y todo ese sería el excedente de B, aprovechando el mismo mono, ¿cierto? Hay que calcular las áreas de esos triángulos. El excedente de A sería 700 menos 400, 300, por la cantidad que él consume, 150. 150 por 150, eso es 22.500 unidades monetarias. El excedente de B, 900 menos 400, 500, partido por 2, 250. 250, 5 por 25, 625. 62.500 unidades monetarias.
El excedente total, 85.000 unidades. Dime si tienes dudas, Sebastián. Deme un segundo. Ya. No, profe, quedó claro. Ya. Cuidado, aquí estamos concibiendo que este bien es público o privado. Dame 4 minutos más, 5 minutos más, para que terminemos el ejercicio. Aquí estamos en la pregunta A, bien privado, suma horizontal de demandas. ¿Estamos? Sí. Vamos ahora a la pregunta B, suma vertical, bien público. En este caso, bien privado, consumen distintas cantidades a un mismo precio. En el caso de bien público, misma cantidad a distinta disposición a pagar. Distinto precio, si lo quieres ver así. Entonces, voy a tratar de borrar. Para el mismo monito. Ya, la pregunta B, lo que requerimos es la suma vertical. Aquí ya la tengo, las funciones de demanda escrita de la forma que la requerimos. Pero hay que tener cuidado. Fíjate en el monito. El demandante A, en el límite, ¿hasta cuántas unidades demandaría? Es que eso, La batalla hasta 350. hasta 350. Cuidado con eso. La roja es la demanda de B, la negra es la de A. Por lo tanto, y la demanda del individuo B, ¿hasta cuántas unidades demandarían el límite? Hasta 450. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Aquí la demanda, mercado, ahora la tengo que escribir en términos de límites de validez por cantidades. Será la del individuo B menos 2x más 900 y la cantidad está contenida en el rango entre 450 y 350. correcto. Y será la suma, sumo, menos 4x más 1600 y la cantidad es menor o igual a 350 y mayor o igual a 0. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Aquí, a priori, el concepto lo tenemos claro. En el caso de bienes públicos, todos demandan lo mismo. Por lo tanto, sí o sí, tendría que ser válida esta. Pero si tienes la duda dónde se va a provocar el equilibrio, hazlo. Bueno, voy a suponer primero, como el precio es 400, igual oferta con demanda. El precio de oferta igual al precio de demanda. ¿Me sigues? Sí. Ya. Y voy a suponer que el equilibrio ocurre con la función de demanda 1. Mira lo que va a pasar. 400, que es el precio de oferta, es igual a menos 2x más 900. Despéjame x.
Y ahora me pregunto, si X es 250, ¿cae en el rango factible para esa demanda? No. No, chao, esta no puede ser la solución, la descarto. Tiene que ser la otra. 400 es igual a menos 4X más 1600. 1204, 3. X de equilibrio sería 300 unidades. ¿Me sigues? Sí. ¿Me sigues? Lo sigo, profe. Y ahora me devuelvo y calculo cuánto estaría dispuesto a pagar a uno. La disponibilidad a pagar del individuo A, ¿cuánto sería? Voy a la demanda. Aquí. 2 por 300, 600. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar el B? 300. Listo. ¿Me sigue hasta ahí? Lo sigo, profe. Ya. Entonces, vamos, ojo, ahora voy con el individuo A para calcular el excedente. Sabemos que el tipo estaría dispuesto a pagar 100 pesitos. ¿Por cuánto? Por 300 unidades. El otro estaría dispuesto a pagar, me quedó re malo el mono en términos de la escala, no importa. Hay que calcular el excedente del A. El excedente del A es este triángulo, un medio de la base por la altura. La altura 700 menos 100, 600 partido por 2 300. por 300, que es lo que consumirían. El excedente del A sería 90.000. El excedente del B, él paga 300. Él estaría dispuesto a pagar 300. Precio de demanda máximo 900. 900 menos 300, 600. ahora hay que tomarlo así. 600, partido por 2, 300, por la cantidad que consume. El excedente total, 180.000 unidades más. ¿Hay dudas? No, profe. El excedente total antes era 85.000, no sé si te acuerdas, cuando era un bien privado. Un segundo. ¿Sí? Cuando lo tratamos como un bien privado, parte A, el excedente total fue 85.000, que eran 22.500 y Bueno, 62.500. sí. Si te fijas ahora, el excedente aumentó, el excedente total. Y esta es la típica discusión y que tiene que ver con lo que hemos visto en términos políticos, económicos. Bueno, ¿por qué no entonces, si el excedente total es mayor, por qué no todos los bienes son públicos? Nunca olvides, en este caso, al tratarse de un bien público, ¿quién lo provee? Está. El Estado. Y nunca olvides que para la provisión de bienes públicos el Estado tiene que hacer un análisis costo-beneficio. Supón que los costos, en este caso, fuesen mayores que los beneficios en excedente. ¿El Estado podría proveer de este bien público? No. No. Entonces, cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de los candidatos, el candidato electo, el futuro presidente de Chile, guiado por quizás la coalición que lo sostiene o sostuvo,
son de la idea de que todos los bienes sean públicos. No hay bolsillo que aguante, por muy grande que sea el Estado en términos de la recepción de dinero vía impuestos, nunca va a tener la cantidad total de plata para que todos los bienes fueran vistos desde la perspectiva de bienes. Imposible. No hay bolsillo que lo aguante. Que la educación fuese gratis, que la salud fuese gratis, que el transporte fuese gratis, que el pan fuese gratis, que el aceite. Sí, imposible. No tendríamos cómo. ¿Hay dudas? Porque si todo es gratis, ¿existiría incentivo para que las empresas produzcan? No. Por lo tanto, ¿se podrían generar utilidades, ir haciendo los acopios suficientes para proveer de bienes públicos? No. No existiríamos como sociedad. Nos moriríamos. ¿Hay dudas? No, profe. Aquí llegamos hoy día. Y Perdón, a ver, déjame una última cosa. Creo que debo tener la solución entonces, sí, para que la veamos un poquito más ordenada. Lo primero hallar las funciones de demanda, que fue lo que hicimos nosotros. Listo. Pues, considerando que se trata de un bien privado, tenemos que trabajar con la función de demanda y sabemos que va a tener dos estratos, dos posibilidades, porque eran dos consumidores, cuando solo consuma uno, cuando solo consuman los dos, y ahí tenemos la primera solución. Misma cantidad, no. En el caso de un bien privado, lo que ocurre es que todos pagamos el mismo precio, pero la cantidad que demandamos cada uno es distinta. Puede ser igual, sí, claro, pero de manera accidental. En el caso de un bien público, todos consumimos lo mismo, pero lo que estaríamos dispuestos a pagar es distinto. Aquí está la solución y el excedente total. Ahí están los monitos bastante mejor hechos en el Excel. ¿Hay dudas? no, profe. Bien, ahora sí. Ya se va, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Cuídese. Usted igual. Gracias, chao. Chao.